Bueno, primero les quería un poquito contar a todos algunos datos de la historia de Roberto, que yo creo que hemos tenido expositores de distintas partes del mundo, pero justamente en el día de hoy lo interesante es que son dos latinoamericanos que en este momento están en Europa, con distintas historias, con distintos momentos, digamos, de la formación de su carrera, y creo que está bueno que lo vean como ejemplo también de lo que puede ser la historia de cada uno, sobre todo de la gente joven, ¿no? Roberto se graduó en el 97 de ingeniero electrónico en la Universidad Técnica Federico Santa María en Valparaíso, Chile, y ahí se empezó a interesar en las redes de neuronas artificiales y empezó a trabajar con neurocientíficos en la Universidad de Valparaíso. Por tanto, de las redes artificiales terminó interesándose en las redes naturales y fue que entonces se fue a Francia a hacer su maestría y luego el doctorado en ciencias cognitivas. Después hizo un postdoc en el año 2003 en Ciencias Cognitivas, en el Instituto de Ciencias Cognitivas en Bron, Francia, y otro en el 2005 en la Universidad de Nottingham, en Inglaterra. Y luego entró como investigador, digamos, de plantilla del Instituto Pasteur de París en el 2008, donde actualmente es director de investigación. Trabaja, y el interés de su grupo de investigación es en desarrollo y evolución del cerebro, y usa modelos matemáticos, modelos animales, en particular trabajan con los hurones, y han desarrollado bases de datos masivas de magnetic resonance imaging, imagenología en base a ¿cómo es? Resonancia magnética funcional y genética humana. Eh, el grupo de Roberto se ha adoptado a la ciencia abierta como parte, digamos, integral de su manera de trabajar, digamos. No, no solamente es una cuestión de promover, sino de integrarlo a su propio quehacer, ¿no? De trabajar con datos y códigos abiertos, publicando el acceso abierto en todo momento y desarrollando proyectos de colaboración distribuidos. O sea que es un lindo ejemplo de la puesta en práctica de esto que estamos tratando de nosotros promover que se desarrolle en nuestra región. Entonces, me parece que es como que el otro día con Eva lo teníamos el ejemplo en Estados Unidos, y bueno, ahora lo tenemos el ejemplo tuyo en Francia, de la integración del código abierto, en este caso muchísimo más. O sea, si ustedes visitan la página de Roberto van a ver que tiene muchos proyectos de código abierto, incluso de ciencia abierta, de citizen science, ¿no? O sea, como de hasta lograr la participación no solamente de abrir con colegas científicos, sino también a la sociedad. Y bueno, muchísimas gracias. Y cuando quieras, podés empezar nomás, que Sí, están todos ahí atentos. muchas gracias a usted. Verdaderamente un tremendo gusto de poder estar hablando de partida en castellano y con gente en América Latina. Les voy a mostrar, voy a empezar a... Eh, ¿Se ve? Sí, perfecto. Sí, este es el título que gentilmente me puse en la presentación. Y entonces lo que les voy a mostrar es no tanto mi trabajo, de hecho no voy a hablar prácticamente nada de mi trabajo, sino que verdaderamente de oportunidades que han empezado a existir desde hace muy poco, así que es interesante. Voy a tratar de hacer una especie de panorama de distintas oportunidades que la ciencia abierta abre a la investigación en neurociencia en América Latina. Primero, ¿por qué la ciencia abierta? Y hay varios enfoques distintos para responder por qué la ciencia abierta es importante, y en particular en neurociencia. Primero, un punto de vista como de lo que uno quisiera que la ciencia fuera, ¿no? Y la ciencia normalmente tendría que ser abierta. La idea es que la ciencia abierta promueve la apertura de todas las distintas etapas de la ciencia, desde que uno colecta los datos, desde que uno crea sus métodos o código para analizar los datos, la publicación de los datos, la forma en que
artículos son revisados por los pares, y también la forma en que uno puede abrir los recursos educativos, ¿no? La idea es que a todos los niveles la ciencia tendría que ser abierta y accesible a todo el mundo. Sin embargo, esa no es la única razón, esa es una razón un poco como filosófica, idealista, digamos. También hay una razón que es bien práctica. Este es un paper que causó muchas discusiones en el 2008, es la falla en el poder estadístico. ¿Por qué los tamaños de grupos pequeños son un problema muy grande para las neurociencias? Lo que esta gente hizo fue mirar, es como una especie de gran metaanálisis, es un paper muy interesante, se lo recomiendo. De hecho, voy a poner los links de todo lo que voy a citar, lo voy a poner en una página web que les voy a mandar. ¿Okay? Gracias. Entonces, hicieron un metaanálisis muy grande de distintos campos de la neurociencia, y lo que observaron fue lo que subrayé aquí en rojo, que en general el poder estadístico es muy, muy bajo. Normalmente en de poder estadístico, en ciencia uno considera que 80% de poder estadístico es aceptable porque uno está explorando. Sin embargo, el poder estadístico que uno observa verdaderamente en investigación es mucho más bajo que 50% incluso. De hecho, les voy a mostrar, ¿no? En promedio, el poder estadístico de los experimentos en neurociencia es de 21%, y en el campo en el que estoy yo, en neuroimagen, es más bien de 8%. Lo que significa es que si estuviéramos estudiando un efecto que existe de verdad, por ejemplo, estamos estudiando un efecto de una droga o algo así en un grupo de pacientes y en un grupo de controles, incluso si el efecto es cierto, tenemos únicamente 8% de probabilidad de descubrirlo, porque el grupo de pacientes que estudiamos, o de ratones, porque también no es únicamente experimento en humanos, es demasiado pequeño, dada la diversidad de los fenómenos que existen en neurociencia. Lo que hace es que, lo que produce que los resultados publicados en neurociencia tienen una reproducibilidad muy baja. Esa es la crisis de la reproducibilidad de la que se ha estado hablando mucho en los últimos años. Y eso tiene una dimensión ética, dicen ellos, y es cierto, porque produce una investigación que es ineficiente y, ¿cómo se dice? Wasteful y derrochadora, ¿no? Uno gasta mucha plata en hacer experimentos que, porque están mal diseñados, no tienen ninguna oportunidad, no tienen ninguna posibilidad de producir verdaderamente un resultado. Entonces ellos hacen varias recomendaciones, y muchas de estas recomendaciones coinciden con lo que es la ciencia oberta. Bueno, hacer un cálculo a priori del poder estadístico, pero hacer que los métodos que uno usa y que el código sea transparente, preregistrar sus planes de estudio, hacer disponibles los datos y los materiales, y trabajar de manera colaborativa. Entonces, porque es imposible que un solo laboratorio consiga tener los tamaños de grupos que se necesitan para tener un buen poder estadístico. Hay que trabajar todos juntos, hay que pensar desde el comienzo en cómo hacer para que el trabajo que uno hace pueda ser utilizado por el resto de la comunidad. Y también hay una razón que es finalmente biológica, que es a lo que apunta estos problemas de poder estadístico. Y yo encuentro que este paper da un overview muy interesante del problema. Durante mucho tiempo, uno trabajaba probablemente con la hipótesis subyacente que hay, por ejemplo, genes que tienen un efecto muy fuerte en los fenotipos del sistema nervioso. Entonces, si en realidad el efecto es fuerte, y es el caso de argumento que se hizo mucho en neuroimagen, si uno, en vez de estudiar el diagnóstico que da un psiquiatra, uno estudiaba el gen que normalmente está implicado en un problema psiquiátrico, uno iba a tener mucho más poder estadístico para encontrar verdaderamente las regiones afectadas, etc. Sin embargo, este artículo hace el caso de que, en general, la evolución de los fenotipos cuantitativos, más que funcionar con unos pocos genes de gran efecto, son producidos por el efecto agregado de miles de
pequeñas variaciones casi imposibles de detectar, cada una de un muy pequeño efecto. Es lo que uno llama efectos poligénicos, y fuertemente poligénicos. Entonces, lo que pasa cuando uno tiene estos efectos que son fuertemente poligénicos, que es el caso en general en neurociencia, es que la cantidad de datos que se necesita es muchísimo más grande que lo que nos podíamos haber sospechado hace 25 años. Hace 25 años la gente hacía experimentos de neuroimagen, que es el campo que conozco más, donde tenía 14, 15 personas, ¿no? O estudios de casos y controles donde habían 15 pacientes y 15 controles. Eso es imposible. Ahora es básicamente claro que no puede funcionar. Aquí hay unos, en este paper, miran 32 complex traits, trazo complejo, y tratan de hacer una estimación basada en metaanálisis de la cantidad de pacientes, que es el eje X, que se necesitarían. Estos va hasta 1 millón el eje X, ¿no? Para explicar una cierta cantidad de la varianza, ¿no? Hasta el 100%. Uno se da cuenta de que si uno quiere explicar 40% de la varianza del riesgo al autismo, se necesitan por lo menos 400.000 sujetos, ¿no? Y incluso peor para incluso peor para la college completion, es una especie de variable que uno lo deja estudiar el coeficiente intelectual, cosas parecidas así, de ese estilo. Pero en general el tamaño de los grupos que se necesitan no es tanto de 30 o 100 o 1000, sino que más bien de 800.000, ¿no? Entonces la naturaleza es mucho más variable que lo que uno pensaba. Hay otra razón más por la que la ciencia abierta es importante y concierne más la realidad económica de nuestros países. Este es un gráfico que representa el gasto de distintos países en investigación y desarrollo como porcentaje del GDP, y en el eje Y está la cantidad de científicos. Nuestros países están acá. Argentina es probablemente el país que más invierte en investigación en la zona y también donde hay una mayor cantidad de científicos. Chile y Uruguay están por aquí. Y este es la evolución del gasto en investigación en Norteamérica o Europa comparado con Latinoamérica. Entonces son datos... Disculpa, Robert. ¿Sí? Una preguntita rápida. ¿De qué años son estos datos? Este llega hasta el 2013, pero son los datos que están... abajo está el año, ya, perfecto. Sí, son los datos que están en este sitio de la UNESCO, que es muy bueno. Puse aquí al lado el link, pero lo voy a poner todo en la página web. Vale, gracias. Sí. Entonces, las razones son varias. ¿Por qué ciencia abierta? Porque es la ciencia como a nosotros nos gusta, ¿no? Por la razón que estamos haciendo la ciencia es porque tenemos ganas de compartir con otra gente y tratar de descubrir cómo funciona la naturaleza, ¿no? Para guardarse cada uno sus datos y sus resultados. Porque también es la forma estadísticamente correcta de hacer ciencia. Es una ciencia que uno puede replicar, que uno puede combinar, y es también la forma biológicamente correcta de hacer ciencia, porque la naturaleza es mucho más variable que lo que uno quisiera, y entonces hay que adaptarse a la forma en que la naturaleza es más y finalmente porque es más barato. En particular en nuestros países, donde estamos lejos de poder invertir la misma cantidad que invierten países en Europa o en América o en Norteamérica, es verdaderamente una gran ventaja poder tener acceso a todo esto. Y lo que voy a hacer ahora es tratar de mostrarle verdaderamente más bien una lista de bookmarks con un poco de historia al lado de dónde encontrar todos estos distintos aspectos abiertos de ciencia con este enfoque en neurociencia. Y voy a empezar por los datos abiertos. Es interesante, el Thomas Insel, que fue el director del NIMH en Estados Unidos, el Instituto Nacional de Salud Mental en Estados Unidos, durante muchos años, decía que tradicionalmente los datos eran como el cepillo de dientes, ¿no? Todo el mundo tiene su propio cepillo de dientes, pero no se comparte. Y ellos hicieron un esfuerzo muy grande de tratar de cambiar esta situación, y que fue bastante exitoso. Y consiguieron que muchos de los datos de la investigación financiada por el Instituto Nacional de la Salud en Estados Unidos son ahora accesibles de una forma más o menos fácil. Y estos son algunos ejemplos de datos que son muy fáciles de acceder. El único que no es completamente gratis y abierto es el primero,
pero creo que es importante ponerlo porque en mi grupo hemos estado trabajando mucho con esto del UK Biobank. UK Biobank son 500.000 ingleses entre, me parece que empiezan a 40 y 60 años en la mayor parte de la gente. Hay datos de genética, de genotipo disponibles para las 500.000 personas, también datos de secuencia del exoma, y para 100.000 de estas personas van a haber también datos de resonancia magnética con 6 modalidades distintas. Resonancia magnética funcional, resonancia magnética estructural, además de una lista eran más de 1.800 variables, si me acuerdo bien, donde hay muchas que son particularmente enfocadas en problemas de salud mental. Como les decía, estos datos no son abiertos, pero es básicamente el precio de un laptop. Nosotros creo que pagamos 2.000 libras por tener acceso a todos estos datos de manera indefinida. Cada vez que hay más datos tenemos acceso de nuevo. Entonces es verdaderamente muchísimo más barato que tratar de uno mismo ir a juntar datos de 100 personas probablemente, ¿no? Es verdaderamente una fuente de datos y de información que se está volviendo, y justo con mucha razón, el estándar de cualquier tipo de estudio en resonancia magnética y genética humana. UK Biobank. Después, este otro es más interesante. Este es completamente abierto. Este es un esfuerzo que empezó en la Universidad de Stanford con Russ Poldrack y Christopher Gorgolewski, que ahora trabaja en Google en la parte de compartido de datos, que se llama Open Neuro. Entonces ellos empezaron pidiéndole a gente, cuando publicaban un paper, que compartieran los datos. Y lo que hicieron fue tienen una base de datos de más de 2.000 estudios con mucha resonancia magnética, de distintas tareas cognitivas o distintos protocolos experimentales, y uno puede directamente acceder a los datos en Open Neuro. Todo esto es completamente gratis. Y durante mucho tiempo ellos proponían también una plataforma para uno poder analizar directamente sus datos, porque tener los datos es una parte de la historia nomás, pero después hay que tener también la capacidad de poder analizarlo, y ellos ponían a disposición gratuita de los investigadores también la capacidad de cálculo. Voy a hablar un poco más de eso después. Este es otro proyecto que uno también tiene acceso de manera completamente gratis a datos me parece que es más de 1.500 personas, donde hay un grupo que tiene síndrome de Alzheimer, gente con mild cognitive impairment, eso debe ser dificultades cognitivas ligeras, y gente normal, gente normal, sin ninguna dificultad. Y hay datos de resonancia magnética y datos de genética. Y esto también basta escribir básicamente un párrafo de introducción a lo que uno quiere hacer, y tiene acceso a los datos. Después lo único que piden es que una vez al año uno escriba, es como mandarle un email a la mamá, es verdaderamente un pequeño informe de lo que uno ha hecho con los datos durante el año. Es verdaderamente costo cero. Y en particular, el tema del workshop es las técnicas de Machine Learning y inteligencia artificial, que necesitan muchos datos. Todas estas son fuentes verdaderamente preciosas de grandes cantidades de datos. Este es un proyecto que me gusta mucho, y ven el lado como hippie también del proyecto, que empezaron investigadores en la Universidad de Nueva York, también pidiéndole a sus colegas que los datos que tenían guardados de experimentos que ya habían, o de papers que ya habían publicado, que los pusieran todos juntos y a disposición de la comunidad. Y así es como empezaron con el verano del compartir, donde mucha gente empezó a compartir datos, y lo primero que hicieron fue este proyecto que se llama los 1.000 conectomas funcionales, donde querían juntar regrupando datos de distintos estudios, 1.000 datasets de imagen de resonancia magnética en reposo, completamente gratis. Y de hecho lo consiguieron, pudieron hacer un paper muy bonito en PNAS, y el grupo de datos ha seguido aumentando, y está disponible aquí en este sitio. El esfuerzo que hicieron en este
verano del compartir, dio lugar a muchos otros proyectos. En particular, este proyecto de aquí, que es Abide, que es un proyecto similar, la misma idea, son datos que son completamente gratis, no necesitan ni siquiera escribir una justificación. Los datos son todos anónimos, pero hay resonancia magnética y datos cognitivos de autismo. Empezaron el proyecto con Abide 1, donde habían 1.200 pacientes, la mitad pacientes, la mitad controles, todos calzados por la edad y el sexo, así que uno podía comparar los grupos. Y después hicieron Abide 2, ahora hace poco, donde nosotros pudimos también participar con el hospital con que trabajamos aquí en París. Así que en total hay más de 2.200 datos de resonancia magnética de pacientes y de controles que son completamente disponibles. Y hay de hecho, muchos grupos que se interesan en Machine Learning y métodos de inteligencia artificial que usan Abide para tratar de, en particular nosotros con colegas del Instituto de Informática en París, hicimos un challenge internacional donde preprocesamos todos estos datos, escribimos un código de base que la gente usaba para tratar de predecir el autismo en base a los datos de resonancia magnética que pusimos a disposición, y en otra oportunidad les puedo hablar de eso, pero la idea es que en vez de tener estos pequeños grupos que uno tenía de 30, 40 pacientes, que finalmente uno no puede hacer mucho, con 2.200 hay una cantidad de puertas que se abren y de posibilidades que se abren. Este es en autismo. Aquí les quiero dar un ejemplo como de distintos campos. Este es el proyecto PING, es de neuroimagen pediátrica. Tienen datos de resonancia magnética y de genética de una cohorte de más de 1.000 gente normal, durante el desarrollo. Entonces uno puede tener, aquí pueden ver datos de estructurales, datos funcionales y datos de conectividad anatómica, durante el desarrollo. Muy interesante. No hay únicamente, la mayor parte de los datos disponibles son, por supuesto, de seres humanos, pero también hay proyectos como el PRIME-DE, que es el Primate Data Exchange Project, que también es un poco liderado por esta gente de la Universidad de Nueva York, que ponen a disposición en estos momentos casi 400 volúmenes de resonancia magnética de distintos primates, principalmente macacos, rhesus y fascicularis, pero también de muchas otras especies de primates, que es una cosa muy interesante para poder, si uno se interesa en la evolución del cerebro. Después, todos estos datos, como pueden ver, cada uno tiene su página web, etcétera. Es como un poco difícil de imaginarse cómo organizar todo eso. Cada vez, si uno se interesa en un nuevo juego de datos, uno pasa por lo menos unos cuantos meses tratando de ver cómo están organizados los datos, y etcétera. Este proyecto es muy interesante. Se llama Data Lab. Si ustedes están familiarizados con Git y GitHub, son herramientas que uno utiliza para guardar las versiones del código. La idea de Data Lab es extender este mismo paradigma a la manera en que uno trabaja con datos. Entonces, uno puede, de la misma forma en que con Git uno puede clonar un proyecto de software y después hacer sus propias modificaciones, guardando toda la historia de las modificaciones, Data Lab permite hacer lo mismo con juegos de datos. Y ellos ponen a disposición básicamente todos estos proyectos que les he mencionado de esta misma forma. Entonces uno puede clonar todos estos proyectos y tener un acceso uniforme y bastante riguroso a una cantidad increíble de datos. Y este es un shameless plug, una de las herramientas que nosotros hemos desarrollado en el laboratorio, que se llama Brainbox. Nuestra idea es tratar de hacer algo que sea como Google Docs, ¿no? Google Docs permite que la gente pueda no solamente bajar los documentos, como si imagínense que uno tuviera documentos Word en algún sitio web, uno los puede bajar y después trabajar en su propio computador. La idea es tener algo que se llama bien como Google Docs, donde uno puede directamente abrir el documento en el web browser y trabajar directamente ahí con sus colegas, no importa dónde estén. La idea es tratar de hacer lo mismo, pero con los datos de resonancia magnética. Brainbox permite visualizar y segmentar
y anotar directamente los datos en el web browser. Hasta ahora hay más de 13.000 volúmenes de resonancia magnética indexados. Muchos de los proyectos que les mencioné antes están indexados en Brainbox, lo que permite que ahora mismo, como estamos todos enfrente de nuestro computador, podríamos ir y trabajar, por ejemplo, un cerebro de uno de nuestros neurones. Entonces hay herramientas de visualización, de anotación y además para manejar grupos, invitar colegas y determinar qué es lo que uno quiere hacer en su proyecto. Ahora les voy a hablar del código, ¿no? Una vez que uno ya tiene los datos, ¿cómo funciona? Antes de hablarles de Nitric, me parece interesante que en general, no sé cómo será en los campos donde trabajan ustedes, pero en neuroimagen hay la gran parte de las herramientas que nosotros utilizamos son gratis. Y varias incluso de código abierto. Pero no basta, ¿no? Porque en general, incluso si las herramientas son gratis y incluso si el código es abierto, hay grandes universidades como Harvard o Oxford que producen su propio código. Como ellos tienen una cantidad de recursos que uno no se podría ni soñar, hay mucha gente que trabaja en estas herramientas y finalmente se transforman en una especie de herramienta para asegurarse una especie de hegemonía, ¿no? Porque todo el mundo está haciendo los análisis con las herramientas que ellos proponen. Únicamente la gente de Oxford o de Harvard tiene el acceso a agregar nuevo código, entonces es una cierta manera imponer los métodos que ellos desarrollan en el resto de la comunidad usando la facilidad del código abierto o gratis como anzuelo, digamos. Sin embargo, hay varios proyectos, y es lo que más bien les quiero mostrar, donde tratan de tener un approach del código abierto que es verdaderamente abierto, lo que significa que la forma en que los proyectos son decididos son también abiertos. Cualquier persona puede contribuir, y si uno contribuye suficiente, uno está entre el grupo de los líderes del proyecto, independiente del lugar donde venga. Entonces ahora les voy a presentar estos distintos proyecto. Este es un sitio web que se llama Nitric, el Neuroimaging Tools and Resources. Es un gran compendio de básicamente todas las herramientas abiertas, gratis, disponibles en neuroimagen y también de datos. Verdaderamente, si necesitan una herramienta, este es el primer lugar al que uno puede ir, y no únicamente herramientas, sino que también datos. Después, muchas veces no basta con tener la herramienta o los datos, también hay que tener los computadores para hacerlo funcionar. Lo que les decía ahora, lo que inicialmente era Open Neuro, ahora se transformó en BrainLife, que sigue siendo un esfuerzo. Ahora es el laboratorio parece que se llama Francesco Pestilli, donde muchas de estas herramientas que uno encuentra en Nitric están implementadas en el cloud que ellos ponen a disposición de toda la comunidad. Y entonces uno puede hacer una tremenda cantidad de análisis de forma completamente gratis sin ni siquiera tener que instalar un programa. Y como en el mismo cloud están los datos y los programas, lo único que necesitan es la idea de lo que quieren hacer. Después está todo disponible en BrainLife. Y este es el grupo de herramientas open source con este espíritu de verdaderamente abierto del que les hablaba. Este es la especie de consorcio, en general, gente que le gusta mucho programar en Python, entonces se llama neuroimagingpython.org, y hay muchos proyectos. Uno probablemente lo más conocido es NightLearn. Si hay gente entre ustedes que trabajan en Machine Learning, este es el mismo grupo de gente que hizo Scikit-learn, ¿no? Es un código verdaderamente de excelente calidad. Las herramientas que utilizan son state of the art y tienen este espíritu de verdaderamente abierto. Cualquier persona es bienvenida a colaborar y en la medida de lo que uno esté dispuesto a invertir como esfuerzo, es la cantidad de reconocimiento que uno tiene. Entonces, NightLearn está principalmente enfocado a la neuroimagen funcional. MNI Python, la misma idea. El proyecto empezó también por gente del mismo grupo,
pero más bien enfocado a MEC y electroencefalografía. Y finalmente otro proyecto que más bien enfocado a la conectividad anatómica, DIPy, Diffusion Imaging in Python, que también es un proyecto abierto muy interesante. Entonces ahora ya tienen los datos, los programas, incluso el poder computacional para trabajar con estos datos y estos programas. ¿Cómo publicar? Y no es fácil, porque el momento en el que estamos es bien reflejado, yo creo, por este plot. Este es el beneficio que hacen distintas compañías. Aquí tiene usted BMW, que es empresa de autos, Río Tinto, que es una empresa de minería, tienen 10% de beneficio anual. 23% de estos datos son del 2014, pero miré en el 2019 me parece que está en 40% el CBIR. Y Google 25%, Apple 29%, Springer y el CBIR se meten al bolsillo cada año 35% de beneficio. Somos la industria más rentable que uno se puede imaginar. Escribimos los papers, lo revisamos y después pagamos para poder leer lo que escribimos nosotros mismos. Y esta es la situación en la que estamos. El precio mínimo de un paper es comparable, en general mucho más alto que el salario mensual de un estudiante de tesis. Y únicamente porque nosotros estamos de acuerdo con que esto continúe así. Sin embargo, hay harta gente que ya no está más de acuerdo. Y estos son dos proyectos que son particularmente interesantes. Este es el único journal que conozco en el campo de neurociencia, tal vez hay otro más. Es Neurons, Behavior, Data Analysis and Theory. Es un proyecto que es completamente guiado por neurocientíficos. El precio para publicar un paper en NBDT es $10. Okay. El precio para publicar un paper en un journal del Elsevier puede ir entre $1,000 y $3,000. Aquí es $10, que es básicamente lo que necesitan para echar a andar la máquina. Y si quieren publicar código, este journal es completamente gratis. Los dos son un journal como cualquier otro. El editorial board de los dos es fantástico. Es simplemente nosotros que tenemos que dejar de pensar en términos de Science, Nature, Neuron, Cell y empezar a pensar en journals donde haya una cosa razonable, ¿no? Y este en general es completamente gratis. Y toda la infraestructura del journal es también completamente gratis. Así que si ustedes tienen ganas de hacer su propio journal, con su propio editorial board, lo pueden hacer un clon de este journal y poner el journal en su computador. Y todo esto son como materiales y resources, no sé cómo se dice, que uno puede usar, pero no es suficiente. Uno también necesita tener la masa crítica de gente con la que puede discutir. En Latinoamérica hay una masa crítica, pero es una fracción de lo que uno puede ver cuando uno está, por ejemplo, en Europa o en Estados Unidos, aunque las cosas están cambiando mucho. Y esto es, en particular, el tipo de comunidades en las que uno se puede mover hoy en día. Esto es una comunidad muy, muy informal que empezó haciendo hackathon. Hackathons son como workshops donde la gente se junta con sus computadoras y trabajan en proyectos. El primero fue en 2012 en Alemania, el segundo lo hicimos nosotros en París, y después han habido, me parece que han habido en Uruguay, ha habido Brain Hacks en Chile, y ahora esta comunidad, esto es lo que usamos para contactarnos. Hay gente de verdaderamente todo el mundo. Aníbal está en California, me parece, Remy está en Bélgica, Vincent Calhoun está en Inglaterra. Esto es aleatoriamente la gente que aparece en la lista. Hay 4.000 personas inscritas. Esto es una comunidad que es completamente abierta, no se necesita nada, hay que simplemente ir el link lo tiene ahí arriba. Y este es un asunto, si conocen Slack, es como la versión open source de Slack, es lo que usamos para comunicar. Aquí uno puede crear proyectos o ir a mirar qué proyectos hay. Aquí ve este proyecto T1ify, es un proyecto que trata de usar Deep Learning para tratar de convertir imágenes de resonancia magnética
ponderadas en T1 a imágenes ponderadas en T2, viceversa. Hay varios proyectos que se asocian con Machine Learning. Casi todos los proyectos que les mostré, BrainLife, NightLearn, tienen un canal aquí en BrainHack. Está abierto a todo el mundo. Y en particular, nosotros usamos, este es el link de BrainHack, nosotros usamos el mismo sistema para comunicar dentro de mi grupo. Ahora mucha gente ha estado trabajando, en particular durante estos últimos meses, desde su casa, o en realidad no importa dónde estén trabajando, nosotros nos coordinamos a través de este sistema, y ustedes en Uruguay no están más cerca que ellos en París. Estamos todos igual de cerca. Esta facilidad que existe hoy en día para crear comunidades distribuidas y abiertas ha dado lugar a cosas como Neuromatch, que de hecho la Neuromatch es un proyecto que empezó tratando de hacer que personas que tienen un perfil similar colaboren. Entonces lo que uno hacía era uno iba al sitio Neuromatch, se inscribía, uno pegaba, me parece que 3 abstracts o pedazos de texto de su trabajo, y después ellos tenían unos algoritmos de Machine Learning que trataban de extraer palabras clave y ver qué perfiles de gente eran similares, y después te decían, ponte, estas son las 6 personas que match con tu perfil, si quieren hablar. Y después no tenía la posibilidad de hablar, muy informal, ¿eh? Y ahora lo que hicieron fue lo que le llaman la Neuromatch Academy. Me parece que tienen más de 6.000 personas inscritas. Es una especie de summer school completamente gratis en todo el mundo. Los 3 idiomas oficiales son inglés, español y chino, y además van a tener subtítulos en no sé cuántos otros idiomas. Cursos de neurociencia, de todos los distintos aspectos de la neurociencia, desde lo más fisiológico y biológico hasta los más computacionales, completamente gratis. Ahora ya no hay más cupos para inscribirse y tomar el curso, porque al final uno tiene un certificado como en una escuela de verano normal, pero sin embargo tienen uno que le dicen el Observer Track. Se pueden inscribir incluso ahora y tienen acceso a todos los materiales de la misma forma que la gente que está inscrita en el track con certificado. Es verdaderamente interesante. Tenían una gran cantidad de estudiantes de Irán y otros países, y en particular Irán es uno de los países que está bloqueado por Estados Unidos. Entonces se dieron cuenta hace una semana o algo así de que no iban a poder seguir teniendo estudiantes de Irán, lo que es bastante terrible. Hay gente en Estados Unidos que son iraní, que ellos tenían a toda su comunidad de iraní y tenían ganas de participar y no se podía. Ahora consiguieron con mucho esfuerzo de la comunidad convencer al gobierno de Estados Unidos de darle un permiso excepcional, y van a poder tener incluso gente de Irán. No sé si era lo mismo con Cuba y con Siria. Pero bueno, este es verdaderamente un ejemplo de un proyecto a una escala que lo único que hay de similar a esta escala es Society for Neuroscience, ¿no? Es como la próxima etapa. Este es un proyecto que hace 6 meses no existía. Y ahora es posible y abierto verdaderamente a todo el mundo. Después, este es otro sitio donde uno puede, se llama NeuroStars, un proyecto que fue lanzado por el INCF, que es la International Neuroscience Coordination Facility. Se interesan en particular a la bioinformática. Y este sitio NeuroStars es como Stack Overflow. Es un lugar donde uno puede ir a preguntarle a la comunidad sobre los problemas que tiene. Y entonces cuando uno hace una pregunta, en vez de mandarle un email a alguien o a la persona que desarrolló un programa o algo, uno hace su pregunta en NeuroStars y va formándose una especie de base de conocimiento que después le sirve a toda la comunidad. Y tiene el mismo sistema que las preguntas, las respuestas que tienen más votos van subiendo en la lista, etcétera, etcétera. Es un recurso muy interesante. Este otro también es muy, muy interesante, encuentro. Se llama el Worldwide Neuro. Con el asunto de la pandemia, muchas conferencias tuvieron que pasar a Zoom o Meet o Jitsi, cualquier cosa, y están disponibles a todo el mundo. Este Worldwide Neuro, si uno está dando una conferencia, uno la inscribe y ellos se encargan de distribuirle a toda su red, que va a haber un seminario hecho, por ejemplo, en mi universidad o en su universidad, etc. Y así, si hay alguien que está interesado en el tema, puede ir a mirar, no importa dónde estén.
tienen una especie de Google Calendar, donde uno tiene un calendario. Estos son los tags de los distintos, hay verdaderamente todos los temas que se les puede ocurrir. Con charlas de los científicos más conocidos hasta la charla del estudiante de PhD. Y todo en libre acceso. Entonces, participar en esta charla. Hace poco en Twitter alguien preguntaba, porque se dan cuenta de que cuando organizan seminarios tienen la costumbre, por facilidad de transporte y todo eso, no únicamente de transporte, pero esa es una de las justificaciones, de tener únicamente investigadores de Europa o de Estados Unidos que son los keynote speakers en la charla. Entonces yo estaba preguntando, ahora que las charlas son por internet, nos gustaría tener más científicos de otros lugares del mundo, ¿no? Y entonces participar en este tipo de cosas hace también que la ciencia sea una cosa más integrada, donde no sean siempre las mismas caras que aparecen en las conferencias. Y finalmente, de nuevo, shameless plug, el proyecto que nosotros hemos estado tratando de hacer crecer desde hace un poco se llama BrainWeb. Estábamos muy contentos con esta experiencia de los Brain Hack, que lo hacíamos en general de forma presencial. Son workshops que duran 3 días, donde nos juntábamos a trabajar, y alguna vez era en Alemania, en Francia, o en Estados Unidos, o en Canadá, etc. Entonces había que ir, y bueno, uno trabaja durante el tiempo del workshop, y después uno puede trabajar un poco en internet. Pero nos preguntamos, ¿por qué no tener una comunidad donde sea brain hack todo el tiempo? Donde si uno tiene ganas de trabajar con alguien, pueda simplemente descubrir gente, uno presenta su proyecto, y que esto sea como permanente, como una especie de campus virtual. Entonces esta es la gente que se ha inscrito hasta el momento. También les preguntamos cuáles son sus skills, los campos en los que se manejan. En función de eso, este gráfico se crea en tiempo real, donde uno aparece conectado con la gente que tiene un perfil similar, pero también si uno hace clic aquí en algunos de estos botones, uno puede ver cuáles son las habilidades de las distintas personas, y si uno anda buscando alguna habilidad complementaria, uno puede ir a investigar el resto de la gente. Además de que es el gráfico de la comunidad, tenemos un gráfico de proyectos. Si uno tiene un proyecto en GitHub, que es lo que usamos como herramienta de trabajo, basta ponerle el tag BrainWeb y va a aparecer aquí. Va a aparecer en la lista de los proyectos, que no se la estoy mostrando por el momento. Entonces uno puede después tratar de encontrar colaboradores para su proyecto, o tratar de encontrar si hay algún tipo de conocimiento que uno necesita, uno puede tratar de reclutar algún colaborador. Y tenemos un poco más de cada 6 semanas o algo así, nos juntamos a tomar un café, como uno se juntaría a tomar un café en su departamento para discutir y ver qué ideas nuevas aparecen. Y de hecho, el próximo catch-up es mañana, así que si les interesan, aparézcanse. Estamos agregando cada vez más herramientas. Tenemos ahora desde hace poco nuestra propia herramienta de videoconferencia. Hace poco fue la gran conferencia de la neuroimagen, y conseguimos hacer un sistema donde uno podía ver, en cada póster tenía su propia video chat independiente, y uno podía ver con un puntito verde si la persona estaba conectada o no. Así que uno podía ir a mirar ahí los distintos pósteres. Hicimos como una pared usando nuestro programa de histología, con el que usamos para mirar desde el cerebro hasta las células. Pusimos todos los pósters de la conferencia, eran 1400 pósters, y uno podía navegar por los pósters como si uno estuviera navegando por un cerebro. Y entonces lo que queremos es tratar de hacer más y más estas herramientas para tratar de reforzar la comunidad, reforzar los links, que cada cual sepa lo que están haciendo los demás, y poder trabajar de forma distribuida y abierta todo el tiempo. Entonces, como conclusión, durante los últimos años ha habido una aumentación increíble de la cantidad y de la variedad de fuentes de datos abiertos, de código abierto, de métodos, incluso de poder de cálculo, e incluso también formas de publicar sus resultados que son abiertas y básicamente gratuitas, tanto como la posibilidad de participar en la comunidad internacional de neurociencia. Y es una oportunidad bastante única, sobre todo para nuestros países que están tan lejos. Y en particular a causa de la virtualización masiva de las comunidades de investigación, Latinoamérica ahora está tan cerca de Europa como el país del lado.
Y eso es un poco lo que les quería mostrar. Y muchas gracias. Muchas gracias Roberto. Preciosa charla y yo creo que es absolutamente en el momento adecuado, me parece, del workshop, ¿no? Porque justo esta semana ellos están a su vez elaborando pequeños proyectos que van a desarrollar de acá hasta mediados de agosto. Ajá. Y entonces el saber que cuentan con muchísimas herramientas a las cuales pueden acceder, como tú decías, en todos los niveles, ¿no? O sea, desde los datos hasta, digamos, el software, hasta capacidad de procesamiento, y bueno, realmente yo creo que le invocamos perfectamente en el momento. Muchas Así gracias. que, Sí, la idea original, bueno, cuando me invitaste yo había pensado presentar algunos de mis proyectos, pero no es la idea, ¿no? La idea es que es la primera vez que nos vemos y que no sea la última, ¿no? Trabajemos juntos, ahora ustedes están en el living de mi casa, ¿no? está buenísimo. Sí. Está buenísimo, Roberto. Tenemos los datos, tenemos las comunidades, tenemos los programas y sobre todo las ganas de trabajar juntos. Sí, maravilloso. Por eso, además, la acotación que puedo hacer es que el workshop termina con un simposio, y ahí sí estaría buenísimo que hicieras alguna presentación de tus datos, pero justamente como parte del simposio vamos a hacer una mesa que es como cómo seguir. O sea, yo digo, a mí en general las cosas me gustan hacerlas y que no tengan fin. O sea, que sea un camino que se abre. Y creo que está, pero súper, creo que está súper como que abierto ese camino en este momento. Y lo que sería más valioso, creo, es que con todo este proceso al final podamos inventar para que esto sea posible, digamos, de desarrollar y fortalecer en la región. O sea, que esto sea una semilla de poder llegar a ser como una red a su vez local. Y bueno, también se junta con el sueño del proyecto Cerebro Latinoamericano, que también como que lanzamos el año pasado y lo tomó la Sociedad de Neurociencia y lo tomaron otras sociedades de neurociencias, no solamente de Uruguay, sino de la región, y Calán, y Ibro, y bueno, y probablemente eso se va a concretar en los próximos años. Pero creo que está bueno que exista también esto como una manera de lograr que el desarrollo de las neurociencias sea más homogéneo en la región, porque es muy heterogéneo, Sí. entre países y a su vez dentro de los países, ¿no? Porque, digo, en cada uno de los países tenés focos de repente que son muy desarrollados, pero hay regiones que no tienen nada, y bueno, y a su vez en América Latina hay países que están mucho más como en un camino más avanzado y otros que están todavía en el proceso de desarrollo de las neurociencias. Entonces, el abrir, como el tirar las barajas, ¿no? Y abrir el juego facilitando el acceso a distintas tecnologías y, digamos, hardware, software y todo, hasta publicaciones de código abierto, es como que me parece que es un factor de potenciar todo el proceso, ¿no? Sí, hace la cosa mucho más fácil. Así que, bueno, y ahora me quedé con las ganas cuando comentaste de que en el último sitio que estaban ustedes trabajando, de que habían hecho un evento virtual con los póster virtuales, justamente era una de las cosas que yo tenía ganas pensaba, porque los participantes, claro, los participantes van a tener que presentar o en formato oral o en formato póster. Y yo pensaba, ay, ¿no se puede hacer un espacio en el cual uno esté como una conferencia, que se puedan ver los pósteres y llegar y enfrentarte, y encontrarte con el otro? Sí, mostralo, si podés compartirlo, sería bárbaro.
Me encantaría poder aplicarlo para, para el es imposible. Les voy a mostrar el... Compartir la pantalla. Ya, ¿lo ven? Este es nuestro sitio, nuestro sitio del Brainweb. Aquí, esta es la lista de los proyectos que hay gente que los ha propuesto, ¿no? Hay proyectos, BrainLife está entre los proyectos, pero también hay otros proyectos, como por ejemplo este es un neurocientífico en Ámsterdam que explota cerebros. Es como un proyecto divertido de hacer explotar cerebros. hay de todos los proyectos. Este es uno que es muy interesante porque es una lista que la comunidad ha ido mejorando poco a poco de tutoriales y otros recursos. Y hay listas, introducción a la estadística, a Git, a Python, a distintas cosas, una lista muy bien, muy completa. Y ahora, entonces, veamos si funciona. No era así, era... ¿Siguen viendo mi pantalla? Sí. Sí. Se ven ahí los pedacitos. Ay, claro. Está buenísimo. Sí. Entonces aquí uno puede mirar todos los pósters y tiene aquí, si ven ahí arriba, tiene como la coordenada GPS del póster. Entonces después uno le puede mandar a su colega la coordenada GPS. Ven a mirar mi póster a X igual 41Y33. Este sistema es el mismo que se basa como el sistema de Google Maps, ¿no? Que tiene algo de eso. Claro, es lo que yo había escuchado. Incluso es lo que permite la visualización de las imágenes de histología de altísima resolución. Claro. Muy fácilmente. Ah, buenísimo. Aquí tiene todos los pósteres. Y el otro era... Ahora no hay nadie conectado porque la conferencia se terminó. Pero cada uno de estos cuadraditos era un póster. Entonces, si yo hago clic en uno, veo de qué se trataba el póster, puedo bajar el PDF del póster y puedo ir al video chat del póster. Ahora, bueno, voy a hacer clic, pero no va a haber nadie. Claro. Eso. Entonces, cada vez que alguien se conectaba, se ponía el cuadradito en verde. Pero si les interesa, lo hacemos. Claro. Estaría bárbaro. Sí. Digo, van a ser pocos póster, ¿no? Pero me parece que estaría linda la experiencia. Sí. Aplicar algo de lo que hemos ido viendo al propio workshop. Sí. Bueno, gente, preguntas, comentarios. Sobre todo si tienen que hacer un proyecto de aquí hasta agosto, yo verdaderamente le aconsejaría que se inscribieran en el Mattermost. En Neuromatch. ¿En el qué? En el Mattermost de BrainHack, este como grupo de discusión que tenemos, porque ahí de partida uno puede organizarse bien en su proyecto. No sé si ustedes están confinados en Uruguay o pueden salir a la calle todavía. No, se puede, sí. Ya. Bueno, pero uno puede mandarse archivos también y hay acceso a muchísima gente. Entonces, si necesitas datos o ayuda con algún programa o cualquier tipo incluso para interacciones informales, es un lugar muy interesante. Perfecto. Como un campus de 4.000 científicos, 4.000 neurocientíficos. Impresionante. Sí. Y aparte con ganas de interactuar y de colaborar, eso es lo lindo, sí. Además, sí, ¿no? Sí. Porque ya partís de esa premisa. Roberto. Bien. Javier, sí. Hola, Roberto. Oye, mil gracias por la charla, estuvo buenísima. Una pregunta que me surgió debido justamente a los Open Journal que mostraste. Sí. Por desgracia, no sé cómo será en el resto de Latinoamérica, pero acá en Chile estás sometido a que tienes que tener cierto nivel de publicaciones para poder ganarte un fondo, sí. Un fondo para que te puedan pasar plata para seguir investigando. Sí.
si uno publica en estos Open Journal, no tienen un factor de impacto relevante como para que te tomen en cuenta. ¿Cómo congeniar estos dos mundos? ¿Cómo Claro. publicar de buena forma, buena calidad, pero sin tener que gastar $8.000 en un paper? Sí. Es como seguir este publish or perish. Claro, claro. El factor de impacto lo va a dar si nosotros mismos citamos los papers de estos journals, el factor de impacto va a subir. Estos journals son muy recientes, así que todavía no tienen su primer factor de impacto. Pero como verdaderamente los editores son los mismos científicos que están en Neuron. Es verdaderamente científico reconocido internacionalmente. Así que muy probablemente si ellos empiezan a publicar sus propios papers ahí, la gente los va a citar. Yo pienso que aparte que todo el planeta está hasta acá de esta idea de tener que pagar, como decías tú, $8.000 por publicar lo que uno mismo escribió. Así que yo creo que la forma en que el factor de impacto va a aumentar es si los citamos, y yo pienso que está en nuestras manos de cambiar la situación. Los journals son journals, es cierto que probablemente el factor de impacto no va a ser el 25 inmediatamente, pero probablemente no va a ser menos que PLOS, ¿no? Sí. Y $10. Aparte, la idea de Neurons, Brain Data and Theory es como un journal de neurociencia general. Pero el otro, el Journal of Open Science Software, es básicamente software, que muchas veces uno como científico no se toma ni la molestia de tratar de publicar software, porque no hay ningún journal que acepte software, ¿no? Entonces uno lo pone en GitHub o lo pone en su sitio web, pero no hay ninguna publicación. Que es pésimo, ¿no? Porque sigue desvirtuando como si escribir software no tuviera ninguna importancia. Entonces, eso es probablemente algo que de todas maneras no publicarías en otro lado. Y aquí tienes la posibilidad de publicarlo por nada, es gratis. No cuesta verdaderamente nada y es un journal, va a aparecer en Thomson y completamente legal. Y de hecho la editora en jefe de JOS es una chilena. Ok. Sí. ¿Sabes que me quedé pensando que estaría buenísimo hacer una red de ese estilo, pero de neurocientíficos de Latinoamérica? Claro. Yo pienso que es posible hacer una completamente paralela, pero también uno podría crear un canal de investigación latinoamericana dentro de este mismo grupo donde ya hay 4.000, aparte que hay muchos latinoamericanos ahí, ¿eh? Claro. Hay ya de partida, y incluso latinoamericanos y latinoamericanófilos. Buenísimo. Tendremos que ir agregando. Sí, bueno, voy a hacer un documento con todos los links y en particular con el link para inscribirse en Mattermost si les interesa. Sí. Bien, buenísimo. Bueno, te reitero la invitación, Roberto, para participar en el simposio. Después, si quieres presentar alguno de tus datos, porque hay cosas muy bonitas que sería lindo que compartas con todos los participantes también de tu trabajo, de tu grupo en el Pasteur. Y bueno, no sé, preguntas. Acá, Francisco me pareció que tenía ganas de preguntar algo, ¿no? Sí, yo tengo una pregunta medio general, porque por ejemplo en Uruguay, recién creo que el año pasado se empezó a trabajar con resonancia magnética funcional para investigación. Entonces quería saber, o sea, cuando vos mostraste esos datos de cientos de miles de participantes que necesitas para verificar una condición, me asustó un poco, no sé, me llamó la atención. Entonces, ¿cómo diseñás un experimento teniendo eso en cuenta
y aprovechando, digamos, que ya existen bancos de datos. Claro. Si tenés poquitos sujetos, ¿qué podés hacer? O cómo Es una súper pregunta, porque Abide, este proyecto de autismo, y en general varios de los otros que les mostré, Abide eran 17 grupos distintos en el primero, y además de esos 17, habían 10 nuevos grupos en la segunda parte. Cada grupo tenía una cantidad, no tenían mil sujetos cada uno, ¿no? La idea es, cuando uno está haciendo su experimento y uno va a empezar a adquirir datos, tratar de hacerlo de una forma que sea relativamente coherente con lo que se hace en otros lugares del mundo, para que después tus datos no sean simplemente tus datos, sino que sean una pieza de un puzzle que es mucho más grande, ¿no? Y si uno ya tiene esa mentalidad desde el momento en que uno diseña su experimento, entonces no estás trabajando solo, te inscribes dentro de una comunidad internacional. Y es lo que conseguimos hacer. En Francia también nosotros fuimos los primeros que compartimos datos, porque no estaba dentro de la tradición de Francia de compartir datos así. Los datos es lo que uno se guarda y no le presta a nadie. Y el primer punto, que es el más crítico e importante, es cuando la gente viene a tener un informed consent, ¿cómo se llama? Consentimiento informado. Sí. Que permita el compartir datos, ¿no? Y hay varios templates. Nosotros usamos ejemplos de lo que la gente había hecho en New York, pero después eso hay que adaptarlo en cada país. Entonces hay un trabajo que va a ser probablemente fastidioso de tratar de ver dentro del contexto legal y ético de su país cómo adaptar este consentimiento informado para poder compartir datos. Y eso es lo que toma más tiempo, porque después todo el asunto de las decisiones técnicas, de cuáles son los distintos parámetros que tengo que usar en mi máquina, qué tipo de adquisición hago, es mucho más fácil si uno verdaderamente se reposa en la comunidad internacional para tomar las decisiones. Así tus datos vas a poder usarlos dentro del contexto de todos los otros, ¿no? Y vas a tener un poder estadístico muchísimo más grande que lo que tendría solo. Claro. Y participar en ABAI, por ejemplo, para autismo, hay proyectos similares en esquizofrenia, en déficit atencional, en dislexia, y por qué no, si estás interesado en alguna otra cosa, liderar un proyecto de este tipo, hablar con la gente y proponerle, yo voy a compartir mis datos, ¿están de acuerdo ustedes con enriquecer una base de datos que sea común? Y en Francia nosotros en particular estaríamos bien interesados en tratar de hacer cosas con síndrome de alcoholismo fetal, que es muy difícil de tener los pacientes y es un problema bien terrible. Anorexia también es la anorexia nerviosa, es muy difícil tener el grupo de pacientes necesario y va a necesitarse un esfuerzo internacional, y la idea es trabajar pensando en términos de comunidad y no de uno solo contra el mundo. Bien. Y los protocolos y todos los consentimientos informados y todo eso están disponibles en el sitio de INDI y en el sitio de ABAI. Muy bien. Sí, era interesante el tipo que uno de la gente de la Universidad de Nueva York es Francisco Javier Castellano, que es originalmente peruano. Ah, mira. Sí, lleva mucho tiempo viviendo en Nueva York, así que habla con un poquito de acento. Pero es como líder internacional en déficit atencional y es latinoamericano. ¿Y sabés si hay algún estudio hecho de déficit atencional con electroencefalografía? ¿O son principalmente con imagenología? Lo que yo conozco es con resonancia magnética, pero de la Universidad de Nueva York tiene un proyecto que se llama la Red del Cerebro Sano, Healthy Brain Network, donde quieren, a término, por el momento tienen como 3.000 niños que han estudiado. A término quieren tener 10.000. Los 3.000 están accesibles. Y en esos tienen resonancia magnética y electroencefalografía. El criterio de selección de estos niños fue, ellos les proponían a los padres de hacer todo este chequeo de distintas modalidades de forma completamente gratis. Si ellos tenían alguna duda sobre el desarrollo de su hijo, que vinieran. ¿No? Es todo el criterio de inclusión.
lo que hace que tienen muchos niños que efectivamente tenían algo, pero también tienen controles. Entonces, probablemente dentro de este grupo de niños va a haber una cantidad que tengan déficit atencional. Que de hecho es bastante frecuente, ¿no? Que es 5%. Así que de esos 10.000, 5% deberían tener déficit atencional. Y ahora también del tema que me interesa bastante es si hay un seguimiento a largo plazo de los niños, sobre todo cuando tienen tratamientos Claro. con estas, con Ritalina o sustancias por el Claro. estilo, que sabés que están, digamos, son agonistas catecolaminérgicos o por el estilo, y que en definitiva a mí me genera duda de cómo es el desarrollo. Y justo hace poquito salió un artículo que asociaba el tratamiento en la niñez con el desarrollo de esquizofrenia en la adultez, Sí. o psicopatología, no me acuerdo bien ahora qué patología, pero me parece un tema muy, muy, porque aparte en algunos países, por ejemplo en Uruguay, hay aparentemente un sobrediagnóstico y un sobretratamiento. Es altísimo el porcentaje de niños que están tratados. Tienen Ritalin de forma sistemática. Sí, sí. Y es preocupante para mi gusto, es qué pasa con esos cerebritos que han sido drogados de chiquitos, o en definitiva drogados por los médicos, ¿no? Es necesario, pero No sé si tenga una componente longitudinal el estudio de la Healthy Brain Networks. Pero si no, Pedro Valdés, de Cuba, ellos han hecho estudios epidemiológicos con electroencefalografía gigantescos, ¿no? Tenían su máquina de electroencefalografía en una camioneta y salían a pasear por la isla. Mirá vos. Probablemente él sería un buen contacto y son... Sí. Hemos estado en contacto justamente por el meeting del Proyecto Cerebro el año pasado con Pedro Valdés. Estuvo haciendo presentación Pedro, y también no me acuerdo ahora el nombre, el ministro de Ciencia de Cuba. Porque ellos en sí son los que están más avanzados en el Proyecto Cerebro. Ya tienen un acuerdo interministerial y todo. Claro. Sí, es interesante porque Pedro Valdés es como uno de los padres fundadores de la neuroimagen, a pesar de ser cubano, porque los cubanos en general no pueden poner un pie en Estados Unidos, pero me parece que él tiene la doble nacionalidad, así que no lo pueden... ¿Cortó? Ay, se me colgó un cachito. Bueno. Marita, ¿me oís? Sí, te escuchamos, perfecto. No, ahora no. Pero recién sí. A ver, ¿ahora sí? Ahora sí. Ahí está. Yo estoy pensando, no para ahora, sino para el próximo año. Hay un proyecto que me interesa y es, ustedes reconocen la hambruna holandesa, los cambios epigenéticos que se dieron en los bebés de las madres. Bueno, o sea, lo que yo estoy intentando organizar sería, o sea, estudiar eso, o sea, aquellas madres que tuvieron algún problema, no necesariamente tiene que ser una hambruna por falta de comida, sino puede ser por una enfermedad, y cuyos bebés tuvieron, o sea, se traspasó algún cambio epigenético y en los cuales en el desarrollo de esos niños se han visto problemas, por ejemplo, esquizofrenia, obesidad y y diabetes tipo 2. O sea, eso no sé si podría encajar en este tipo, en este tipo de proyectos que ustedes están manejando. Tonya White. Tonya White, no sé. Tonya, Tonja, me parece, sí. que ha estado trabajando con este grupo, con ese, ¿cómo se dice? Población, con ese... Sí, población. Ajá. Tonya White. Ella está en el Brain Hack. Mira qué bueno. Es parte de la comunidad, así que sería... No sabría cómo acceder los datos, o no conozco mucho más de ese grupo de juego de datos, pero probablemente hablando directamente con Tonya, que
en todo el espíritu de ciencia abierta. Sí, no, o sea, yo recién tendría que empezar a colectar datos en Uruguay porque obviamente son casos, en el Uruguay son casos excepcionales, no es lo común. Pero sé que existen y sé que esos bebés fueron adultos y tuvieron toda esta serie de problemas, y si uno rastrea por qué tuvieron esos problemas, se encuentra con un embarazo que no fue del todo normal y en el cual la madre por algún motivo pasó hambre, en el sentido de, por ejemplo, si tenían que someterlo a una operación quirúrgica, tuvo una malnutrición y eso se vio reflejado, o sea, digamos como que el cuerpo lo asumió como que estaba pasando hambre y esos cambios fueron pasados a los niños, ¿no? O sea, sí. Más que nada, o sea que me dijiste Tonya White, entonces la voy a buscar a ver sí. Qué es lo que ella está haciendo. Te agradezco muchísimo. Ella empezó, lo que había, la mayor parte de sus trabajos son con resonancia magnética, pero sí. Últimamente se ha interesado más en los fenotipos, por lo menos la última vez que hablamos. Y como tiene una cantidad de fenotipos increíble, está haciendo estudios que son parecidos a los que uno hacía con datos de estructura del cerebro, pero mirando todas las distintas correlaciones entre los distintos fenotipos. Qué bueno. Sí. Yo lo que había pensado era, en primera instancia, o sea, era hacer correr el ADN y ver claro. qué genes eran los que estaban alterados, o sea, bueno, ahí tengo que ir toda la parte de la bibliografía, o sea, es algo que estoy pensando para hacer el próximo año, recién estoy colectando la primera información. Podría ser interesante, tal vez, mirar si hay alguna información sobre de la gente de UK Biobank. Lo interesante en UK Biobank es que hay 500.000 personas y que es muy, muy barato tener acceso. Si uno tuviera información sobre el desarrollo de esa gente... Sí, o sea, yo sé que se hizo mucho sobre, por eso digo, sobre la hambruna holandesa se siguió, eso fue un estudio longitudinal, y se compararon con hermanos que no habían nacido en las mismas condiciones, o sea, hay mucho trabajo, pero de esa época. No sé qué nuevos trabajos se han hecho. Y no sé si esos datos serán algo que uno pueda acceder. Sin embargo, UK Biobank también es longitudinal y es de fácil acceso. Así que si fuera posible responder alguna de tus preguntas usando ese grupo de datos, sería lo ideal. Ahí en la lista de links va a estar el link de UK Biobank y uno puede ir a mirar todas las variables que tienen y probablemente tengan variables sobre de la gestación de esta gente. Sí, o sea, el estadio de gestación. Si tuvieron, uno tiene toda la lista de las visitas al hospital de toda esta gente, así que uno puede saber los que tuvieron más o menos problemas de salud durante su vida. Son entre 40 y 60 años, así que si fuera posible estudiarlo en UK Biobank sería... Bueno, o sea, otra información para tener en cuenta, porque lo que estoy haciendo es eso, colectando y anotando todo lo que me pueda servir para ese proyecto. Bueno, muchas gracias. Bueno, otro si tiene alguna otra pregunta. Sí. Preguntas, comentarios. ¿No? Sí. Si no, me mandan un email. Bueno, muy bien. Bueno, Roberto, millones de gracias. La verdad, fue un placer tu presentación y todos los aportes que has hecho. Esperamos entonces que nos mandes los links esos y quedamos entonces para después de repente ver de hacer algo virtual para el simposio de final del workshop. Sí. Y si alguno se anima a venir mañana a la reunión del BrainWeb. Ah, sí, claro. ¿Eso lo mandó en algún lado? No lo vi todavía. Eso lo vas a mandar ahora, ¿no? Sí, el link está perfecto. Mandalo y ya nos anotamos. Nos prendemos para mañana. Súper. Muchas gracias, Roberto. Estuvo muy bueno. Bueno, muchísimas gracias, Roberto. Chao. Que andes bien, cuídate. Gracias. Gracias.